Muy buenas tardes a todos. Profesor Grisolía, yo creo que de todos los títulos que ostenta, probablemente estoy casi seguro de que el de profesor es el que más le gusta y más agradece. Equipo directivo del Instituto Valenciano del Pie, directora general, Consejería de Sanidad, equipo, empleados del Instituto Valenciano del Pie y señoras y señores. Quiero en primer lugar, y en nombre del presidente de la Generalitat, agradecer la invitación. No es la primera vez que vengo y este es un momento especial y especialmente agradable para mí. Lo digo especialmente por dos razones. La primera es porque celebramos el primer año del Instituto Valenciano del Pie como proyecto empresarial como tal. Y en los tiempos que corren, que son tiempos difíciles, celebrar un aniversario de este tipo indudablemente es una magnífica noticia. Pero también estamos aquí para hablar del futuro y para renovar el apoyo, renovar la confianza y a la medida que podamos renovar la ilusión de todo el equipo del Instituto Valenciano del Pie por la continuidad y evidentemente por el éxito del proyecto. Este es un proyecto empresarial y puesto que trabajo en la Consejería de Industria voy a cambiar un poco la lógica y el discurso de la parte médica asistencial a la parte empresarial. Como decía, este es un proyecto empresarial muy personal. Es un proyecto empresarial que nace con la unidad del pie diabético. Es un proyecto empresarial que nace con Ángel Camp y con su equipo. Pero también es un proyecto empresarial que refleja valores y que refleja y que constituye un ejemplo, yo creo, muy ilustrativo de cuestiones que son importantes. La primera es que es un reflejo y un claro resultado de la actitud de un emprendedor. El Instituto Valenciano del Pie nace de la práctica clínica, pero detectan un nicho de mercado, detectan una posibilidad de negocio, elaboran un plan de negocio y un plan de viabilidad, recogen el apoyo de un fondo de capital riesgo y conforman al final un equipo de personas que son las que llevan el día a día de este proyecto empresarial. Por lo tanto, en primer lugar, emprendedurismo, carácter emprendedor e iniciativa empresarial. La segunda característica, el segundo valor que yo creo que refleja el Instituto Valenciano del Pie es el de la innovación. El Instituto Valenciano del Pie tiene un modelo de negocio profundamente innovador, incluso en el sector sociosanitario, y basado en último término, como siempre, cuando hablamos de empresas, en satisfacer las necesidades de los clientes. El Instituto Valenciano del Pie tiene un modelo de negocio anclado en el sector sociosanitario, que en la Comunidad Valenciana todavía es un sector emergente, y donde se atienden desde patologías como el pie diabético, algunas de ellas se han mencionado, hasta donde se aplican las últimas tecnologías de la biomecánica para mejorar el rendimiento de atletas de élite. Por lo tanto, es un nicho de mercado, es una oportunidad de negocio que el Instituto Valenciano del Pie recoge, aparte evidentemente de la función de mejorar la salud y la calidad de vida de las personas. Pero también es un proyecto profundamente innovador porque su impacto va más allá de lo que pasa en esta clínica y en este entorno. En particular, el Instituto Valenciano del Pie es un socio desde hace muchos años del sector del calzado, un sector muy importante en la Comunidad Valenciana, y por un lado ha recogido know-how en la fabricación, ha recogido tecnología, especialmente a través de INESCOP, el Instituto Tecnológico del Calzado, pero también devuelve y genera nueva ciencia, nuevos resultados, nuevas tecnologías que directa o indirectamente generan nuevas oportunidades de negocio y hacen al sector calzado de la Comunidad Valenciana mucho más competitivo. Y en tercer lugar, también el Instituto Valenciano del Pie es un muy buen ejemplo de colaboración público-privada y es algo que como secretario autonómico de Industria y representante de la Generalitat aquí, también nos acompaña la directora general de la Consejería de Sanidad, es un proyecto que hemos intentado apoyar desde el principio. Es un proyecto al cual la Generalitat ha financiado proyectos de I+D, sigue financiando proyectos de I+D
ha financiado la contratación de personal especializado. Es un proyecto que nace en parte por la aportación al capital del Instituto Valenciano del Pie, de un fondo de inversión, Angels Capital, que está en parte coordinado, participado por el Instituto Valenciano de Finanzas. Y por lo tanto es un magnífico resultado de cómo desde la Administración se pueden apoyar, que nunca dirigir ni desde luego dictar el éxito de iniciativas empresariales, porque evidentemente todo el éxito le corresponde al equipo del Instituto Valenciano. He hablado y termino ya de 3 cuestiones: emprendedurismo, innovación y financiación. Estos son, a mi juicio, insisto, desde una óptica industrial o económica, que no necesariamente o no únicamente sanitaria, 3 vectores esenciales para la salida de la crisis. Que nuestras empresas innoven, que surjan emprendedores, especialmente en sectores emergentes como el sociosanitario o el sector de la biomedicina, o sectores que generan oportunidades de negocio al mismo tiempo que mejoran la calidad de vida de las personas, es importante. Y por último, financiación empresarial. 3 vectores, como digo: emprendedurismo, innovación y financiación, que desde la Generalitat intentamos mantener e intentamos apoyar. Pero en cualquier caso, y quiero ser muy claro en esto, el éxito del Instituto Valenciano del Pie en este primer año y en los años futuros, desde luego, no ha sido cuestión de la Generalitat, ha sido cuestión de la gente que trabaja en él, y por supuesto de su trabajo, de su tesón y del éxito que están teniendo, que auguramos se va a mantener durante los próximos años. Nada más, muchas gracias.